Bueno, antes que nada, agradecerles a todos por haberme invitado a participar y a presentar este libro. Es el último trabajo que hice, que se llama Curso de Algoritmos y Programación a Fondo. Es un curso, es un libro que está dividido en capítulos, pero cada capítulo está dividido en lecciones. Son lecciones, clases, donde el profesor le explica al estudiante, y el libro tiene un objetivo viene qué objetivo: convertir al estudiante en un programador. O sea, la idea del libro es, si este es el libro, el estudiante entra por acá y sale por acá siendo un programador con perspectivas de insertarse laboralmente en cualquier empresa de sistemas. Así que la agenda de contenidos que yo preparé para dar esta presentación, por supuesto, habla acerca de los contenidos del libro, porque claro que es un tema importante, pero evidentemente libros de programación que empiezan desde cero y llegan hasta un determinado nivel, bueno, hay muchos. Entonces, además de hablar de los contenidos, yo quiero hablar de aquellos elementos que, desde mi punto de vista, hacen que este libro sea diferente a todos los demás. Y esas diferencias o esas características que distinguen a este trabajo respecto de cualquier otro libro de programación pasan por dos aspectos. Primero, las características tecnológicas, porque es un libro vanguardista, y ahora van a ver por qué o a qué me estoy refiriendo con esto de decirle libro vanguardista. Es un libro que está apalancado por soporte tecnológico, pero, por otro lado, lo que caracteriza a este libro son las características didácticas, es decir, de ese conjunto de contenidos, del cual vamos a hablar enseguida, bueno, cómo están enfocados, cómo están, expuestos, planteados, justamente con el objetivo de que el estudiante no aprenda solamente a programar, sino que aprenda a programar, pero salga de este curso de algoritmos y programación convertido en un programador. Para eso, bueno, entre muchas otras cosas, tiene que tener los conocimientos necesarios, la práctica adecuada y además algo que parece o que podría parecer, irrelevante o anecdótico, pero que es muy importante, es la jerga profesional. Bueno, y finalmente, por supuesto, vamos a tener un espacio para interactuar, para que me puedan plantear preguntas, dudas, inquietudes. Así que, primero, vamos a empezar a hablar sobre las características tecnológicas del libro. El libro se soporta sobre 3 pilares de tecnología. Dijimos que, bueno, justamente es un curso, tiene capítulos, y cada capítulo está dividido en lecciones. Y cada lección tiene doble soporte. Los contenidos que abarca cada lección están doblemente soportados. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle. Pero ¿qué significa doble soporte o que los contenidos están doblemente soportados? Bueno, significa que más allá del texto que está escrito en el libro, cada lección tiene un código QR que vincula a todos esos contenidos con una clase en video donde el propio autor, bueno, en este caso yo, o el profesor, que en este caso también soy yo, da una clase explicando él mismo todos los contenidos que están en la lección. Entonces, el doble soporte funciona de este modo. El estudiante lee la lección y después termina de completarla viendo la clase donde el autor o el profesor, y ahora vamos a ver por qué hablo del autor, el profesor u otro profesor, ahora vamos a hablar sobre eso, el estudiante lee los contenidos de la lección y termina de completarlos con la clase en video que justamente toca y explica esos contenidos. O al revés, puede empezar por la clase en video y después terminar de complementar esa clase leyendo los contenidos que están escritos en el libro. La otra pata tecnológica que refuerza la idea de convertir al estudiante en un programador listo para insertarse laboralmente es la autoevaluación. Al final de cada lección, el estudiante tiene un código QR que lo direcciona a un examen implementado en formularios de Google que tiene que aprobar. O sea, el examen le va a permitir poner blanco sobre negro cuánto aprendió sobre cuánto debería haber aprendido.
y evidentemente va a obtener una nota, una buena nota, una nota más o menos, o una mala nota, pero no es para que el estudiante, si obtiene una mala nota, se venga abajo. No, todo lo contrario, si el estudiante en esta autoevaluación, que es una por cada lección, se obtiene una mala nota, bueno, debe volver, revisar en qué entendió mal o en qué se estuvo equivocando, puede volver a ver la clase en video, puede releer los contenidos y después, por supuesto, volver a hacer la evaluación y así hasta poder obtener una nota satisfactoria en esa autoevaluación que le permita pasar a la próxima lección. Y el último elemento de tecnología que incorpora la obra es justamente el hecho de tener contenidos dinámicos. Contenidos dinámicos. Este libro tiene, bueno, más allá de toda la parte teórica, que es la parte que está escrita en las páginas del libro, tiene una cantidad, una carga de ejercitación, no me gusta la palabra, pero voy a decirla igual, casi exagerada. Es un montón, una pila de ejercicios, problemas y APIs y especificaciones que el estudiante debería, digamos, ejercitar, resolver e implementar para poder cumplir con el objetivo de salir de este curso convertido en un programador. Y todos esos contenidos son dinámicos, es decir, cuando llega el momento de, bueno, realizar los ejercicios, o cuando llega el momento de resolver problemas, o cuando llega el momento de implementar funciones de bibliotecas, bueno, etcétera, aparece un código QR que vincula al estudiante con una carpeta en Google Drive desde donde se puede descargar los ejercicios, los enunciados de los problemas o las APIs y especificaciones de las funciones de la biblioteca que tiene que implementar. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, disponer de esta ejercitación, contar con esta ejercitación, pudiéndola descargar desde la nube, nos permitió a la editorial y a mí, bueno, imprimir un libro relativamente pequeño, manejable, económico, pero con mucho caudal de contenidos y mucho caudal de información y de ejercitación. Ahora bien, bueno, ese profesor que está ahí, obviamente no soy yo, pero la imagen me pareció que ilustraba lo que quería comentar en esta diapositiva, ¿no? Hablé hace un ratito sobre el doble soporte de los contenidos de cada una de las lecciones del libro. Entonces, como les decía, cada lección tiene un texto que está explicado de un modo del cual ahora cuando hablemos de los contenidos también vamos a profundizar sobre eso. También mencioné que cada lección tiene un código QR que vincula a los contenidos con un video donde el profesor o los múltiples profesores, como dice ahí el último cuadradito, explican esos contenidos en video. ¿Y por qué múltiples profesores? Bueno, esto es, digamos, a lo que apunto yo. Y ojalá lo que les voy a comentar ahora realmente pudiera llevarse a cabo. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, seguramente entre las personas que están presenciando esta presentación, bueno, seguramente debe haber profesores, maestros que dictan esta materia, que dictan algoritmos, programación, y que, bueno, tal vez acceden al libro, lo miran, lo ojean, lo evalúan, y probablemente les guste como para recomendárselo a sus estudiantes. Lo puedan adoptar como un libro de apoyo para que sus estudiantes puedan leerlo y así ir mejor en las clases de este profesor. Entonces, pero claro, el profesor va a querer que sus estudiantes lean los contenidos, pero cuando vean el video sobre esos contenidos, lo vean a él. Entonces, bueno, si es el caso de alguno de los profesores que pueden estar viendo esta presentación, quiero que sepan que sí, efectivamente, pueden grabar en video los contenidos de cada una de las lecciones, contactarse con la editorial o conmigo, y las clases en video que nos hagan llegar van a estar también en esa playlist es una playlist por cada lección, de modo tal que, si fuera el caso de alguno de ustedes, que son profesores, maestros, bueno, sus estudiantes van a poder leer cada lección del libro y cuando vean el video, verlos a ustedes en primer momento, en primer lugar. ¿Por qué digo en primer lugar? Porque cada profesor, ustedes como profesores
saben de qué estoy hablando. Bueno, cada profesor tiene su estilo, tiene su velocidad, su ritmo, le da o pondera más ciertos temas que otros, entonces algún tema puede pasarlo muy rápido o directamente no mencionarlo y puede profundizar mucho en algún otro tema. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor algún alumno mío, bueno, mira mi video y no termina de entender algún contenido. Pero si hubiera muchos profesores explicando los mismos contenidos, todos en esa misma playlist, bueno, este estudiante puede decir, bueno, a ver, no lo termino de entender bien lo que quiere decir Pablo acá, pero a ver cómo lo explica este otro profesor que es de México, a ver cómo lo explica este otro profesor que es de Chile o de Colombia o de Ecuador. Bueno, mi objetivo, a lo que realmente a mí me terminaría de hacer feliz con esta obra, porque realmente yo como autor estoy, pero muy, muy, muy satisfecho. Realmente creo que el trabajo es bueno, ustedes me terminarán de decir, ¿no? Pero mi objetivo es ese, que haya en cada playlist múltiples profesores de todos los países a donde el libro se distribuye, que puedan aportar su punto de vista, ¿cómo se dice?, su estilo de enseñanza para complementar y para que los estudiantes tengan más recursos y más puntos de vista sobre cada uno de los contenidos. Así que ya hablé sobre las características tecnológicas de este libro. Y ahora vamos a hablar sobre los contenidos y también sobre las características didácticas, que, como les comentaba hace un rato, también son diferentes, o el enfoque es diferente respecto de un libro de programación tradicional. Bueno, el libro está dividido en capítulos. Son 6 capítulos. Cada uno de estos cuadraditos que ustedes pueden ver ahí es uno de los capítulos del libro. 6 capítulos. Y a su vez cada capítulo está dividido en lecciones. Entonces, el primer capítulo abarca 3 lecciones. El segundo capítulo abarca 4 lecciones. O 4, 5, 6, 7 y 8. 5 lecciones. Y así, cada capítulo está dividido en lecciones. ¿Sí? Son en total 16 lecciones. Y para que tengan una dimensión de cuál es el alcance de este libro en cuanto a contenidos y conocimientos que se le brindan al estudiante, el libro comienza desde cero, por supuesto, en la lección número 1, explica variable, tipo de datos, teorema de la programación estructurada, estructuras de control, sintaxis, herramientas de desarrollo, que usamos Eclipse, o al menos yo en los videos uso Eclipse, bueno, etcétera. Pero llega hasta el capítulo número 6, fíjense el cuadrado que está a la derecha y más abajo, en la lección 16, proponiéndole al estudiante desarrollar un compresor de archivos, como programar tu propio WinRAR, implementando el algoritmo de Huffman. Entonces, bueno, empezamos desde cero, pero realmente avanzamos mucho y muy fuerte, porque justamente lo que se pretende es que el estudiante, como les decía al inicio, sea un programador. Y justamente esa implementación del algoritmo de Huffman, ese programa compresor-descompresor de archivos, después puede llevarlo, mostrarlo en alguna empresa a la cual se postule como programador y decir, mirá, quizás yo no tengo experiencia laboral, pero hice esto. Sé programar y esta es la demostración. Implementando buffers, implementando, bueno, un montón de cosas que puedan hacer que ese compresor sea más performante o más eficiente o más rápido o comprima con mayor tasa de compresión, etc. Entonces, en el capítulo 1, bueno, se comienza desde cero, como les mencioné, se ven funciones, parámetros, algo acerca de estructuras, la palabra de struct, de campos agrupados, struct, y tipo de dato abstracto, porque entre las características didácticas que yo les mencionaba, la idea es inculcar al estudiante a encapsular, es decir, abstraerse, encapsular, como si fuera objetos, solo que este es un libro de programación estructurada, pero deja al estudiante en la puerta de Java, en la puerta de objetos. Y ahora vamos a ver por qué digo esto. Entonces, el capítulo 1 termina explicando tipo abstracto de dato o tipo de dato abstracto. En diferentes regiones se les dice de diferentes modos, pero acá le vamos a decir TAD, tipo abstracto de dato. En el capítulo 2 se habla y se profundiza sobre cadenas de caracteres. Bien, 5 lecciones.
¿Por qué? Tantas lecciones hablando sobre cadenas de caracteres. Incluso miren los temas que se mezclan en el capítulo 2. Cadenas, tipos de datos genéricos, templates o generics, como quieran decirle, punteros a funciones. O sea, ¿por qué todo eso sobre cadenas de caracteres? Bueno, y además hay algo que ahí no mencioné. Bibliotecas, construcción de bibliotecas de funciones. Bueno, en el capítulo 2, en las lecciones 4 a 8, se explican, bueno, todo lo que es tratamiento de cadenas y se induce al estudiante a confeccionar una biblioteca de funciones de tratamiento de cadenas. Muchas de las cuales, por supuesto, ya vienen con el lenguaje. Pero eso no importa acá. Acá lo que importa es que cada una de esas funciones, por ejemplo, la función len, que me da la longitud de una cadena, la función trim, que me permite cortar los espacios que están a izquierda o a derecha de una cadena, la función substring, que me da una subcadena de una cadena, etc. Más vale que muchas de esas funciones ya son parte del lenguaje, pero acá las tomamos a cada una de esas funciones como un ejercicio en sí mismo. Entonces, aprovechamos, porque cada función requiere su propio algoritmo, entonces aprovechamos eso para inculcar la idea de biblioteca de funciones, y con toda esa pila de funciones que el estudiante va a tener que programar, algunas muy simples, otras no tanto, se confecciona una biblioteca de funciones. Y ya el estudiante adquiere la idea de biblioteca de funciones con la noción de, bueno, yo ya las hice, ahora las tengo en mi biblioteca y cada vez que las necesite las voy a poder usar. Reusabilidad de código. Y no quiero meterme en cosas técnicas, pero se da también la idea, en este capítulo 2, de token. ¿Qué es un token? ¿O a qué llamamos token en este libro? Bueno, pensar que en una cadena hay piezas de información separadas por un carácter separador. Por ejemplo, una cadena que dice Pablo, Juan, Pedro. Bueno, en esa cadena hay nombres. Entonces, eso, si hay cada nombre contenido entre un separador y otro, o el inicio del primer separador, o el último separador y el final de la cadena, si a cada uno de esas subcadenas la llamamos token, entonces el estudiante tiene que desarrollar una biblioteca de manejo de tokens. Funciones, por supuesto, de esa biblioteca de manejo de tokens, cuántos tokens hay en una cadena, obtener el primero, el segundo, bueno, el token en la posición I, insertar un token, eliminar un token. Bueno, un montón de funciones que constituyen la biblioteca de manejo de tokens, pero que, y acá viene la clave, que deberían surgir muy fácil, deberían ser muy fáciles de desarrollar, porque todas las funciones de la biblioteca de token se programan usando todas las funciones de la biblioteca de cadenas. Ese es el enfoque con el cual el libro introduce e induce los contenidos al estudiante. O sea, no simplemente, digamos, este contenido, aquel, el otro, no es simplemente estudiar esto y aquello. Es estudiar, pero con una, digamos, con una metodología que oriente al estudiante a justamente cómo va a trabajar en su vida profesional, en su vida laboral. Bueno, y para terminar con el capítulo 2, usando tokens, que básicamente, con esta idea de una cadena tokenizada, bueno, es una colección. Ustedes piensan que todavía no hemos hablado de arrays, pero el estudiante ya tiene la noción de colecciones, pero claro, es una colección de subcadenas y es bastante incómodo. Si yo quisiera en una cadena tokenizada meter números, puedo, pero tengo que convertirlos a cadena. Una vez que los obtengo, convertirlos a números, y nunca el usuario de esa funcionalidad, que es otro programador, por supuesto, o yo mismo, después de que lo programé, nunca me olvido de que estoy teniendo una colección de cadenas. Entonces se introduce la idea de tipo de datos genérico, templates, en C++, en Java serían generics, y punteros a funciones, usando el TAD o los conocimientos de TAD que vimos, de tipo abstracto de datos que vimos en el capítulo anterior, para que el estudiante construya su propio tipo de datos, que acá lo llamamos TAD call. Una colección que le permite, bueno, coleccionar números enteros, coleccionar estructuras, coleccionar cadenas, coleccionar lo que quiera. Entonces, el estudiante ya conoce, ya tiene la noción de colección, porque él mismo desarrolló. Es como si quisiéramos aprender a conducir un automóvil. Bueno, vamos al taller, hacemos nuestro propio auto, vemos cómo está hecho, por qué tiene las bujías, porque hablo de algo que no conozco, quiero aclarar, ¿no?
pero bueno, que tiene la bujía, que tiene el inyector, que tiene aquello, lo otro. Hicimos nuestro propio auto y ahora vamos y aprendemos a conducirlo. Y una vez que realmente sabemos cómo conducirlo y conocemos todos los secretos que tiene ese auto por dentro, porque nosotros mismos lo hicimos, entonces después sí estamos en condiciones de ir a comprar un Ford, un Chevrolet, un Citroën, lo que sea. Es decir, llevado a estos contenidos, una vez que terminamos y entendimos qué es una colección y nosotros mismos construimos una colección muy primitiva, porque por atrás está implementada con cadenas de caracteres tokenadas, pero después sí podemos ir y aprender a RAIS, listas enlazadas y otro tipo de colecciones ya más reales. Pero antes de eso, bueno, en la lección, en el capítulo número 3, que cubre 2 lecciones, la 10 y la 11, se ve gestión de archivos. Pero archivos de registros de longitud fija. ¿Qué quiere decir? En un archivo donde guardamos, por ejemplo, personas. Matrícula, nombre, dirección. Matrícula, nombre, dirección. Todos registros con la misma longitud. Y por supuesto, se propone desarrollar una biblioteca de gestión de archivos que haga mucho más amigables funciones como fread, fwrite, fseek, pero además que le dé al programador que va a usar esas funciones, que va a invocar esas funciones, una visión de, justamente, archivo de registro de longitud fija. Entonces, casi que yo lo equipararía a programar nuestra, no sé si alguno se acuerda de Pascal, programar nuestra función read, nuestra función write, a lo Pascal, que nos da un registro o graba un registro o nos permite posicionar en un registro el número X. Y ahora sí, con todos los conocimientos de programación, más la colección que adquirimos en el capítulo 1, más la colección, el tadcall que desarrollamos en el capítulo 2, y toda la biblioteca de gestión de archivos, y por supuesto los conocimientos de archivos que adquirimos en el capítulo 3, pasamos al capítulo 4, que es simplemente un capítulo de resolver problemas contextualizados. ¿Qué significa? Bueno, todos problemas del tipo: una compañía de aviación requiere un programa para procesar las reservas que los clientes efectuaron para volar en los vuelos. Bueno, problemas contextualizados. Son una cantidad, digamos, muy, muy grande de problemas para resolver. Y como les decía, como la guía de problemas está en la nube, eso se va actualizando permanentemente. Yo mismo, cuando doy clase a mis estudiantes, se me ocurre un problema y digo, mirá qué problema se me ocurrió. Voy, edito el PDF y quien hoy se descargó el PDF, si se lo baja dentro de una semana, probablemente tenga un problema más o algún enunciado que no estaba del todo claro se haya modificado y se hayan aclarado las cosas que faltaban aclarar. Es un libro que está vivo en ese sentido. Y una vez que el estudiante hizo todos los problemas, o muchos de los problemas propuestos ahí, entonces sí, pasamos al capítulo 5, que abarca las lecciones 12, 13, 14 y 15, donde se ve arrays, punteros, gestión de memoria dinámica, estructuras dinámicas lineales. ¿Sí? O sea, arrays, listas, pilas y colas. Pero claro, se ve la idea, el concepto, las operaciones básicas, por ejemplo, en un array, insertar un elemento, eliminar un elemento, buscar, ordenar, bueno, todas las operaciones que ya conocemos, pero, por supuesto, se induce al estudiante a armar una biblioteca con esas funciones. O sea, el estudiante va a tener que programar cada una de esas funciones, por supuesto, genéricas, usando templates, porque si no, solo sirven para un array de enteros o solo sirven para un array de cadenas. Y por supuesto, eso en muchas universidades puede ser que se trate así, pero eso difiere del mundo real. En el mundo real, uno no hace un trabajo para enteros o un trabajo para cadenas. Uno hace un trabajo para el tipo de dato que sea y tiene que funcionar para lo que sea, porque siempre lo que se busca es generalización y abstracción. Bueno, y finalmente, como les decía, el último capítulo es el análisis del algoritmo de Huffman, el análisis de o de cómo hacer una implementación de un compresor, descompresor de archivos, justamente basado en ese algoritmo. Y el último capítulo es el último trabajo, el último gran trabajo que el estudiante debe hacer en este libro. Pero antes de llegar al último capítulo, antes de ir al compresor, desde la lección
desde el capítulo 5, lecciones 12 a 15, el estudiante tiene que volver a los problemas. O sea que el capítulo de problemas se hace 2 veces. Se hace primero cuando terminamos los capítulos 1, 2 y 3, el estudiante va y tiene que resolver los problemas. Pero después va al capítulo 5 y cuando termina el capítulo 5 tiene que volver a resolver los mismos problemas. Pero claro, ya no con el TAD Call, ahora con todos los TAD, el TAD Array, el TAD Map, que se proponen desarrollar en el capítulo 5. El TAD List, el TAD Stack, pila, el TAD Cube, cola, bueno, y un montón de TADs que ahora vamos a ver. Y después sí, por supuesto, o sea, una vez que el estudiante resolvió 2 veces cada problema, primero con una herramienta primitiva, una colección primitiva que nosotros mismos desarrollamos, después con colecciones de verdad, estructuras dinámicas, arrays, etc. Entonces, en definitiva, más allá de toda la guía de ejercicios y toda la guía de problemas, el estudiante tiene, para poder convertirse en programador, ¿no? El estudiante tiene que desarrollar todas estas bibliotecas de funciones. Una biblioteca que llamamos string.h con todas las funciones de biblioteca de manejo de cadenas. Una biblioteca tokens.h con todas las funciones de manejo de tokens, que por supuesto usa a las funciones que previamente desarrolló en la biblioteca de cadenas. Para la gestión de archivos, una biblioteca files.h donde desarrolla todas las funciones de gestión de archivos, que básicamente son read, write, seek, file size, bueno, y alguna que otra. Una biblioteca arrays, donde hay funciones como, bueno, la longitud del array, insertar un elemento, agregar un elemento al final, remover un elemento, ordenar el array, pero fíjense, ordenar un array. Si estamos hablando de contenido o digamos, de funcionalidad genérica, ¿cómo ordenamos un array? Y bueno, si fuese un array de números, podríamos ordenarlo de menor a mayor, o tal vez de mayor a menor, o tal vez, bueno, el criterio de ordenamiento, ¿sí? Bueno, como estudiamos punteros a funciones, el criterio de ordenamiento se puede desagregar del algoritmo. Entonces, a eso me refiero cuando hablaba de encapsulamiento, generalización, o sea, todo el tiempo se está, digamos, machacando sobre el estudiante la idea de entiendo el algoritmo, lo generalizo y lo encapsulo. ¿Y por qué lo encapsulo? Para que sea fácil de usar. Una vez que encapsulo, no quiero ver toda esa complejidad que puede ser muy, muy compleja, puede ser relativamente compleja o puede ser simple, igual yo no la quiero ver. Así como cuando uno agarra un celular, marca un número, o bueno, uno ya no marca el número, simplemente toca la cara del contacto y se comunica, bueno, nadie, ninguno de nosotros, bueno, yo creo, al menos yo no lo soy, ninguno es ingeniero en comunicaciones, y sin embargo puedo establecer una comunicación muy fácilmente. ¿Por qué? Porque justamente la interfaz de este celular y de todos los celulares que hay hoy en día encapsulan la complejidad, que debe ser bastante, bastante dura, la complejidad de establecer la comunicación y conectarme con cualquiera de las personas con las que yo quiero hablar, y a mí, que soy el usuario final, me lo hace fácil y transparente. Bueno, esa es la idea que el libro transmite al estudiante. Bueno, finalmente, la biblioteca de listas, donde hay funciones como agregar un elemento al final de una lista, remover el primer elemento, agregar un elemento al principio, justamente para poder implementar pilas, listas, colas, y encapsularlas con todos estos tipos de datos. Ahí tenemos el TAD call, que se desarrolla en el capítulo 2. Después tenemos, miren estos 2 TAD, el TAD array y el TAD map. Si ustedes conocen Java, yo les digo, son copias, y son copias en el buen sentido de la palabra, en el sentido didáctico de la palabra. Son copias de ArrayList y HashMap de Java. De modo tal que, en cierta medida, el estudiante está programando su propio ArrayList, o sea, una idea de array dinámico que crece. Sabemos que el array es estático, pero acá este TAD le va a dar al usuario la idea de que el array puede crecer, igual que el ArrayList de Java. Entonces, claro, el estudiante tiene que encapsular la lógica de analizar si el array se llenó,
crear dinámicamente un array del doble de capacidad, mover todos los elementos, etc. Bueno, temas. Y la idea con el map de clave-valor, ¿sí? Y para memoria dinámica, los tab, list, stack, cube, y como ven, todo genérico en T. O sea, no se trabaja con un array de enteros o con bueno, para explicar los algoritmos sí, pero después no se trabaja con un array de enteros o un array de cadenas. No, es todo 100% genérico, es generalización. Bueno, creo que más o menos presenté la idea del libro. Les voy a mostrar el PDF, lo vamos a pasarlo un poquito así por arriba. Siempre pongo en los libros un dibujito. Cuando mi hijo era chico ponía dibujos de él, ahora ya está grande, no quiso dibujar más, pero una chica conocida nos hizo esta ilustración de mi familia. Bueno, y fíjense, capítulo 1, introducción, lección 1, y acá tenemos el QR que nos vincula a la playlist, donde por el momento estoy yo solo explicando los contenidos de la lección 1, que es un algoritmo, algo de pseudocódigo, lenguajes algorítmicos, la computadora, qué es un programa, un primer programa, variables, tipos de datos, nombres adecuados para una variable, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y si quieren ir para el final, a ver, miren, por acá tenemos justamente actividad práctica para el tratamiento de archivos de registro. Entonces, estamos en el capítulo de archivos justamente. Entonces acá, el estudiante, con este QR, va a descargar las especificaciones de las funciones que tiene que programar. Y las tiene que programar. Y programar, en este caso, justo caímos acá, en el archivo files.h que les mencionaba recién. Y bueno, siempre hay, a modo de ejemplo, algo, digamos, a modo de ejemplo siempre se propone para no dejarlo a la deriva al estudiante. Entonces, por ejemplo, como ven, el template write, genérico en T, lo que hace es encapsular la llamada a fwrite, que es, bueno, es complejo un fwrite. Todos nosotros probablemente ya de tanto usarlo no nos asusta, pero para un estudiante que recién empieza, fwrite puede asustarlo, porque recibe un ampersand ahí, porque es isof, porque uno, bueno, un montón de cosas que desde el momento en que lo encapsula en una función, en un template, y después eso es parte de una biblioteca, toda esa complejidad pasa a estar encapsulada y ya no tiene que preocuparlo más. Bueno, como ven, acá tenemos la autoevaluación. Creo que ese es la lección 10. Entonces, como les comentaba, al finalizar la lección, este QR los vincula a una autoevaluación y si la aprueban, pueden pasar a los ejercicios que los descargan de acá. Y empezamos la otra lección con el QR a la clase grabada en video que corresponde a esta lección. Ahora sí, muchísimas gracias por participar en la presentación de este trabajo. Ahí abajo tienen las redes sociales donde me pueden contactar, principalmente Instagram, todas, desde Blogger, Twitter, Instagram, Facebook, / de Java Listener, que es el usuario que yo uso. Ahí tienen mi correo. Y me decía Nicolás de Alfa Omega que les mencione que pueden también adquirir la versión electrónica de este libro entrando en la página de Alfa Omega, que es alfaomega.com.mx. Así que bueno, realmente estoy muy, muy agradecido que me hayan invitado a participar. Y ahora, si quieren, podemos tener un espacio para intercambiar ideas, preguntas, lo que a ustedes les parezca.